Tengo 84 años y llevo más de 50 usando el mismo bote azul de cloro que Consuelo compraba en el tianguis del domingo. El mismo que tiene usted en su casa, el mismo que huele a limpio y que nadie cuestiona porque siempre ha estado ahí. Hace unos meses encontré unas páginas en el cuaderno verde de Consuelo. Ella fue enfermera del IMSS durante 26 años. Lo que anotaba era observación clínica, la clase de nota que solo escribe alguien que ha visto suficiente. En esas páginas había escrito algo que nunca me dijo en vida. Parte de lo que aprendí lo escribí en mi libro, el libro de Remedios Medina. Está en la descripción de este video. Pero lo que quiero contarle hoy empieza antes del libro. Empieza en una cocina como la suya, con los mismos productos que usted tiene guardados debajo del fregadero. Si tiene más de 60 años y vive solo o acompañado, lo que viene vale la pena escucharlo sentado y sin apuro. Suscríbase si quiere acompañarme. Y si algo de lo que diga le recuerda a su propia casa, me gustaría que me lo dijera abajo en los comentarios. Me interesa saber si esto también le ha pasado a usted. En casa de mis padres en Apatzingán no había cloro. No había desinfectante industrial ni desengrasante de azulejo. No había nada que viniera en un bote de plástico con palabras en letras pequeñas que nadie leía porque a nadie se le ocurría que fuera necesario leerlas. Mi madre, doña Cuca, fregaba el piso con agua caliente y jabón de barra, y lo que ella llamaba, sin más protocolo que el de la costumbre de toda la vida, el limón del traspatio. El baño lo desinfectaba con vinagre blanco de cocina, el mismo vinagre con el que aderezaba los nopales del desayuno. La ropa la lavaba con jabón de Castilla que compraba a granel en el mercado del pueblo, el mismo puesto donde compraba el epazote y el chile mulato. Y esa casa, sin un solo bote de nada de lo que hoy venden en cualquier abarrotera, olía a limpio de verdad. No a cloro, a limpio. Había una diferencia, aunque en ese entonces yo no supiera nombrarla ni me interesara hacerlo. Cuando me establecí en Guadalajara con Consuelo, el mundo ya era otro. Los años 70 llegaron con envases nuevos, etiquetas de colores y el olor fuerte que la televisión había enseñado a asociar con la higiene real, la higiene de los modernos, de los que ya no necesitaban los remedios de la abuela. Consuelo compraba el cloro, el Ajax, el Pinol, el lavatrastes industrial. Era enfermera del IMSS y confiaba en los productos que el hospital recomendaba, en los que un señor de bata blanca prometía que mataban el 99% de las bacterias conocidas. Yo nunca cuestioné nada. ¿Para qué iba a hacerlo? Si lo vendía la industria, si lo compraba todo el vecindario, si el IMSS lo usaba en sus propios pisos, tenía que ser correcto. Eso pensábamos. Eso era lo que el progreso nos había enseñado a creer. Los domingos en el tianguis, entre las naranjas de temporada y el cilantro y el puesto de hierbas medicinales, donde yo me detenía a revisar
si tenían gordolobo seco o árnica fresca, Consuelo compraba los productos de limpieza que le duraban la semana. 1 litro de cloro al 40%, el desengrasante para el azulejo del baño, el desinfectante que prometía en letras rojas matar absolutamente todo. Matar absolutamente todo. Nunca nos preguntamos si ese todo incluía algo que no quisiéramos matar. Los sábados por la tarde Consuelo fregaba el baño con guantes amarillos y la ventana del pasillo cerrada porque el barrio tenía polvo de la avenida. Yo pasaba por el corredor y el olor me golpeaba. Fuerte, penetrante, ese olor que la nariz aprende con los años a identificar como señal de que las cosas están en orden. El azulejo brillante, el espejo sin una mancha, la taza blanca como el primer día. Eso era limpio, eso era hacer las cosas bien. Así fue durante 40 años, y nadie en esa casa, ni una sola vez, se preguntó qué más estábamos respirando, además del olor. Mi madre en Apatzingán fregaba con limón y vinagre. Mi madre en Apatzingán nunca supo lo que era una irritación bronquial crónica. Ese pensamiento no me llegó en aquel entonces, me llegó mucho después, cuando ya no tenía a quién decírselo. Cuando Consuelo se fue, en noviembre del 2020, en plena pandemia, sin velorio posible, sin que pudiera abrirle la puerta a la familia que quería venir a despedirla, me quedé solo con la casa y con 50 años de hábitos que eran también los de ella. Los primeros meses hacía las cosas como siempre se habían hecho. Era lo único que me quedaba de ella de manera concreta. La rutina, el orden que juntos habíamos construido durante medio siglo. Los jueves fregaba el baño, los viernes el piso de la cocina, el mismo cloro, los mismos guantes amarillos de ella que seguían en el cajón bajo el fregadero, la misma ventana cerrada por costumbre. Pero algo había cambiado, y tardé varios meses en distinguir si el cambio era yo, era la casa o era el silencio. Empecé a notar que después de limpiar me quedaba la garganta seca. No un dolor, no era catarro, no era nada que el médico pudiera ponerle nombre concreto. Era una sequedad persistente y leve, como si el aire no acabara de llegar completo. Y los ojos, un picor suave después de fregar el baño que duraba 1 hora, a veces 2, y que yo atribuía a los años sin más investigación. Fui al IMSS. Mi médico me escuchó, me revisó, me dijo que era propio de la edad. A los 80 años, el sistema respiratorio ya no es el mismo, me explicó con paciencia. Los tejidos se van cansando, los bronquios se van sensibilizando. Todo tiene remedio, dijo, y sacó su receta. Yo recibí la receta y di las gracias. Y en el camino de regreso pensé en don Fermín, el vecino de al lado, que lleva 3 años con una tos seca que no cede en ninguna temporada. Su hija lo llevó al médico y le dijeron lo mismo, la edad, el polvo de la ciudad. Quizás don Fermín lleva 30 años en un departamento de 40 metros cuadrados que friega con cloro 2 veces a la semana con la ventana cerrada porque la calle hace ruido. La edad.
todo se lo cargamos a la edad. Un domingo que Marisol vino a visitarme, ella vive en Zapopan, viene casi todos los domingos y me trae pan de la Comer, que yo no necesito pero que se agradece. Me preguntó si me sentía bien. Le dije que sí, solo una sequedad leve en la garganta de vez en cuando. Ella me miró un momento, sin aspavientos, y me preguntó: «Papá, ¿cuándo fue la última vez que abriste las ventanas cuando limpias?» No supe qué contestarle. Consuelo siempre las cerraba por el polvo. Era la costumbre. Marisol no insistió, pero esa pregunta se quedó conmigo el resto de la tarde. Fue esa misma noche, buscando en el cuaderno verde de Consuelo una receta de té que ella preparaba para el frío, jengibre, miel, canela y una pizca de pimienta negra, cuando me encontré con las páginas que ella nunca me mostró en vida. Su letra apretada, inclinada, la letra de los años de enfermería donde escribir rápido era necesidad y no elección. Tenía anotados 6 productos: cloro, amonio cuaternario, formaldehído, hipoclorito de sodio, triclosan, naftalina. Al lado de cada uno, observaciones clínicas en términos que yo reconocía de los libros de medicina que Consuelo tenía en el estante. Irritación bronquial crónica en adultos mayores con exposición diaria en espacios de baja ventilación. Daño acumulado en mucosa respiratoria. 3 casos en su pabellón. 4. Todos adultos mayores. Todos con el mismo patrón. Años de productos de limpieza comerciales en casas pequeñas y bien cerradas. Al final de la página, en tinta más oscura, como si lo hubiera añadido tiempo después con más certeza, lo que usamos para limpiar puede ser lo que enferma a los nuestros, despacio y sin que nadie lo esté buscando. Dediqué un capítulo entero a esto en el libro de Remedios Medina. Las preparaciones que mi padre ya conocía en Michoacán antes de que existieran los botes de plástico, las dosis, los ingredientes, cómo prepararlos y qué combinaciones conviene evitar. Lo escribí despacio porque quería que quedara claro antes de que ya no pudiera. El link está en la descripción. Me quedé sentado en la mesa de la cocina con el cuaderno verde cerrado frente a mí. No hubo ningún momento dramático. No tiré nada. No hice ninguna declaración en voz alta de que todo iba a cambiar a partir de ese instante. Solo estuve ahí, con las manos sobre la pasta verde del cuaderno y el rosario de madera de mi madre en la muñeca izquierda, mirando la alacena bajo el fregadero donde guardo los productos. El bote azul de cloro, el desengrasante verde, el lavatrastes industrial que huele tan fuerte que a veces se siente en la cocina aunque esté guardado en el baño. Pensé en mi madre en Apatzingán, en el limón y el vinagre y el jabón de Castilla a granel, en esa casa que olía limpio, sin que nada de lo que se usaba para limpiarla agrediera al que vivía dentro. Pensé en el cuaderno negro de mi padre don Jesús, con más de 150 páginas que él escribió desde los años 30.
En ninguna aparece la palabra cloro. No porque mi padre no supiera, es que no había necesidad. El problema no existía, porque la solución que más tarde lo crearía tampoco existía todavía. El problema que tenemos hoy lo construimos nosotros, con mucha buena intención y muy pocas preguntas. Lo primero que hice al día siguiente fue abrir las ventanas del baño antes de fregar. Cosa simple, ventilación básica. La clase de variable que un ingeniero civil debería haber identificado como primera medida. En cualquier espacio donde se aplican compuestos volátiles, la ventilación no es un lujo, es una condición estructural. Lo apliqué durante décadas en los proyectos de la CFE. No lo había aplicado en mi propio baño de 4 metros cuadrados. Después investigué con calma. No en Internet, que para asuntos de salud me parece un lugar donde todo cura todo y nadie firma lo que escribe. En mis libros, en el cuaderno negro de mi padre, que tiene una sección sobre limpieza del hogar, que yo siempre había saltado, porque de joven me parecía mundano. Ahora me parece el capítulo más valioso que tiene. El vinagre blanco mata bacterias. Eso no es novedad ni secreto, es química básica. El pH ácido destruye las membranas de la mayoría de bacterias domésticas comunes. No al 99% que promete el cloro, pero al suficiente. Al suficiente para que una casa normal, bien ventilada, sea una casa higiénica, sin que quien vive en ella tenga que respirar compuestos organoclorados a 20 centímetros del piso. El bicarbonato de sodio limpia superficies y desodoriza sin dejar residuo. El limón desinfecta y deja un olor que la nariz recibe bien en lugar de rechazar. El jabón de Castilla de barra, el mismo que vendían en el mercado de Apatzingán cuando yo era niño, disuelve la grasa sin dejar residuo en el piso donde gatea un nieto. La manzanilla hervida, una preparación que mi padre usaba porque la universidad donde estudió fue el campo michoacano. Tiene propiedades antimicrobianas que la ciencia lleva décadas confirmando por escrito. No le estoy diciendo que tire lo que tiene. No soy su médico, nunca lo fui, y no me corresponde decirle cómo organiza su casa. Le estoy contando lo que encontré en el cuaderno de una mujer que pasó 26 años en el IMSS viendo lo que los químicos domésticos hacen en los pulmones de las personas mayores cuando nadie los está midiendo. Haga con eso lo que quiera. Pasaron 6 meses desde que empecé a cambiar los productos de la casa. No fue de golpe. Cuando uno ya tiene años suficientes, sabe que los cambios bruscos rara vez duran y que durar es lo que importa. Fue despacio, con calma. Primero el baño, vinagre blanco con unas gotas de aceite de árbol de té que consigo en el tianguis del domingo. Luego la cocina, jabón de Castilla y limón del árbol del patio, que este año está dando más de los que puedo usar solo. Luego los pisos, agua caliente con ramas de romero hervido, que desinfecta y deja un olor que la nariz agradece,
que no le pide nada al cuerpo. La primera vez que fregué el baño con vinagre en lugar de cloro, me quedé esperando algo, esperando el olor fuerte que durante 50 años había sido la única señal de que había hecho las cosas bien. No llegó. Llegó en cambio el olor suave del vinagre, que se disipa rápido, y algo que tardé un momento en identificar: el silencio de una garganta que no estaba reaccionando a nada. Los ojos no picaron. Me senté en la orilla de la tina y me acordé de doña Cuca fregando el piso de Apatzingán con agua caliente y limón, sin guantes, con las ventanas abiertas porque el campo entraba y nadie lo detenía, sin ningún producto que prometiera matar absolutamente todo. Quizás lo que ella sabía era que no hace falta matar absolutamente todo, que una casa limpia no tiene que ser una casa donde el aire sea un químico. Mi médico del IMSS, en la consulta de los 6 meses, me preguntó si había hecho algún cambio en mi rutina. Le dije que había mejorado la ventilación de la casa. Me miró como si eso fuera insuficiente para explicar lo que él estaba notando. Sonreí. No le di más detalles. A mis 84 años no tengo tiempo para convencer a nadie de nada. Solo tengo tiempo para seguir poniendo atención. La huerta sigue creciendo. La manzanilla está más alta este año. El romero del patio ya tiene ramas tan gruesas que las corto con tijera y las uso para todo: el té, el agua del piso, el baño cuando los huesos protestan por el frío. Todo del mismo arbusto que Consuelo plantó en la esquina del traspatio, porque decía que el romero trae claridad. No sé si trae claridad. Sé que me sirve para fregar el piso sin que la cocina huela a cloro. Y eso ya es suficiente. Escribí todo esto. Lo que aprendí de mi padre en el campo michoacano, donde la limpieza del hogar no era una industria, sino una costumbre de sentido común heredada sin protocolo. Lo que Consuelo fue anotando en su cuaderno verde durante 26 años en el IMSS, viendo lo que los químicos domésticos hacen en los pulmones de los adultos mayores cuando nadie los está midiendo. Lo que este cuerpo de 84 años me fue enseñando a base de prestarle atención y de no aceptar es la edad como respuesta definitiva. Le puse nombre: el libro de Remedios Medina. No es un libro de médico, yo nunca lo fui y nunca pretendí serlo. Es el cuaderno de un señor que lleva 84 años poniendo atención y escribiendo lo que le funciona para que no se pierda cuando ya no esté. El link está en la descripción. Léalo despacio, como leería una carta de alguien que lo conoce y que quiere que usted esté bien. Nadie le va a vender esto en ninguna farmacia. Por algo será. Mi padre decía: el remedio más caro es el que alguien le vende cuando usted no sabe que existe uno de a gratis. Apúntelo.